No era un dinosaurio, no era un megalodón, sino un depredador, tan feroz que el tiempo mismo casi borró su nombre de la historia del océano. Imagina una criatura de docenas de metros de largo, con forma de ballena, pero con dientes como los de un cocodrilo. No cazaba peces pequeños, cazaba otras ballenas. Era la pesadilla de las profundidades, y su nombre era Liviatán. Hoy despertamos al monstruo que ha dormido durante 12 millones de años. El Liviatán es quizás la ballena más aterradora que jamás haya nadado en los mares. Los paleontólogos reconocieron rápidamente este hecho cuando descubrieron sus restos por primera vez en 2008. El hallazgo fue casi una coincidencia. Un equipo tropezó con un cráneo gigante y parcialmente dañado en los desiertos costeros del Perú. A pesar de su estado deteriorado, el cráneo conservaba gran parte de la mandíbula superior, partes de la inferior y varios dientes. Solo a partir de estos fragmentos quedó claro que no se trataba de una ballena común. Esta criatura era enorme, lo que llevó a los investigadores a nombrarla Liviatán, en honor al monstruo marino bíblico Leviatán. Aunque el Liviatán era en efecto un monstruo marino, no era un demonio de antiguos mitos. En cambio, era una ballena como ninguna otra vista antes. En cuanto a sus características físicas, el Liviatán se parecía en algunos aspectos al cachalote moderno. Los estudios fósiles demostraron que pertenecía a la misma superfamilia de cetáceos, Physeteroidea, que incluye a los cachalotes actuales. Sin embargo, a pesar de estas similitudes, el Liviatán no pertenecía a la misma familia que el cachalote moderno, Physeteridae. De hecho, los científicos aún no están seguros de a qué familia pertenece realmente el Liviatán, aunque se cree que compartía algunos rasgos clave con los cachalotes, incluyendo un cuerpo fornido y robusto y una distintiva cabeza de forma cuadrada. Al igual que los cachalotes modernos, el Liviatán era un verdadero depredador acuático de tamaño colosal. Las estimaciones sugieren que los adultos podían alcanzar longitudes de entre 13,5 y 17,5 metros, de 44 a 57 pies, siendo más probable el extremo superior de ese rango si su patrón de crecimiento se asemejaba al del extinto Zygophyseter, y más probable el extremo inferior si crecía como un cachalote moderno. La teoría predominante es que crecía más como Zygophyseter, lo que haría al Liviatán más largo que el mosasaurio más grande jamás registrado y comparable en tamaño al poderoso megalodonel, tiburón más grande de todos los tiempos. El Liviatán no solo era largo también, era monstruosamente pesado, con algunos adultos que superaban las 60 toneladas. Eso equivale aproximadamente a 30 veces el peso de un coche promedio y casi 10 veces el peso de una orca macho de tamaño mediano. En resumen, el Liviatán era un verdadero peso pesado de los océanos antiguos. Ahora bien, dado que era un tipo de cachalote, podrías sentirte tentado a imaginarlo como una versión musculosa del cachalote moderno, pero eso sería un grave error. Esta criatura guardaba un secreto, uno que la hacía absolutamente aterradora en el momento en que abría sus mandíbulas. Dentro de ese cráneo masivo de más de 3 metros 9,8 pies de largo había un conjunto de dientes tan temibles, tan espantosos, que destruían al instante cualquier comparación con las ballenas modernas. 40 dientes enormes llenaban sus mandíbulas, 22 en la parte superior y 18 en la inferior. Cada uno era un arma por derecho propio, algunos con una longitud de hasta 1,2 pies, 0,36 metros. No eran colmillos ni adornos, eran los dientes funcionales de mordida más grandes jamás encontrados en cualquier animal depredador. Incluso un diente de T-Rex parece modesto en comparación. Pero no era solo su longitud lo que hacía que los dientes del Liviatán fueran tan mortales. Estos dientes eran gruesos de aproximadamente 4 pulgadas, 10 centímetros de ancho en la base antes de afilarse en puntas tan agudas como cuchillas. Esta estructura les permitía penetrar profundamente en la carne, causando heridas catastróficas. El mensaje era claro: el Liviatán no era un gigante amable. Debido a su aterrador arsenal dental y su estilo de vida depredador, los científicos han colocado al Liviatán en un grupo definido de manera algo flexible conocido como cachalotes macroraptores. Estos no eran filtradores ni carroñeros, pasivos, eran hipercarnívoros, cazadores de grandes animales marinos, incluyendo, sí,
otras ballenas. Los dientes del Leviatán no hacían distinciones. Lo que hacía a este asesino aún más letal era la forma en que estaban dispuestos sus dientes. Cada diente estaba angulado para superponerse ligeramente con sus vecinos, creando un mecanismo similar a unas tijeras con cada mordida. Este diseño le permitía cortar enormes trozos de carne con una eficiencia aterradora. Los dientes fosilizados muestran patrones de desgaste a lo largo de sus lados arañazos que revelan con qué frecuencia se rozaban y raspaban entre sí mientras el Leviatán desgarraba a su presa. Pero la pesadilla no termina allí. Estos dientes no solo eran afilados y bien posicionados también, estaban profundamente arraigados en la mandíbula, construidos para soportar los furiosos forcejeos de presas enormes y agonizantes. Este anclaje profundo aseguraba que los dientes no se rompieran ni se desprendieran durante las batallas más intensas. Y si todo esto aún no fuera suficiente para convencerte de que el Leviatán era un verdadero depredador ápice, considera lo siguiente. Sus mandíbulas eran extraordinariamente flexibles. Podían abrirse de forma aterradoramente amplia, tan amplia, de hecho, que el Leviatán ostenta actualmente el récord de la mordida más grande de cualquier tetrápodo que haya existido. Esta no era una ballena común, era un verdugo oceánico. Y por supuesto, la mordida aterradoramente amplia del Leviatán no era solo para impresionar, estaba cargada de un poder brutal. Lo sabemos gracias a los músculos situados entre la mandíbula y el cráneo que se encuentran entre los más potentes en el cuerpo de cualquier animal, desempeñando un papel fundamental en la generación de la fuerza de mordida. Aunque aún no se ha realizado un estudio formal que calcule con precisión la fuerza de mordida del Leviatán, podemos hacer estimaciones fundamentadas basadas en lo que sabemos sobre sus parientes. Tomemos como ejemplo al Zygophyseterotro cachalote macroraptor, aunque con menos de la mitad del tamaño del Leviatán. A pesar de su estatura más pequeña, el Zygophyseter podía ejercer una fuerza de mordida que superaba los 10.000 newtons. Así que, al escalar eso al tamaño titánico del Leviatán, es más que razonable suponer que su mordida igualaba o incluso superaba con creces esa potencia. Algunos paleontólogos creen que podría haber rivalizado con la mordida de un T-Rex, un animal conocido por ser capaz de aplastar un coche con sus mandíbulas. Sea eso exacto o no, una cosa es segura. El Leviatán podía desgarrar carne, huesos y todo lo que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Armado con esta devastadora artillería, mandíbulas gigantescas, dientes grotescos y una mordida aplastante, el Leviatán podía cazar una amplia variedad de megafauna que compartía su hábitat oceánico prehistórico. Las ballenas estaban, sin duda, en su menú, pero también los tiburones, los delfines, las focas y los peces enormes. Su papel ecológico se asemejaba en parte al de la orca actual, pero potenciado, un depredador ápice operando a una escala completamente distinta. De hecho, los investigadores estiman que un Leviatán adulto podía abatir animales de hasta 10 metros, 33 pies, de largo y con un peso aproximado de 11 toneladas. Esto significaba que muy pocas criaturas en su entorno estaban realmente a salvo. Solo los animales absolutamente más grandes podían superar el alcance letal del Leviatán. Y una vez que atrapaba a su presa, el Leviatán no mordisqueaba, devoraba. Con un cuerpo colosal que mantener, probablemente necesitaba consumir cientos de libras de carne cada día solo para sobrevivir. Su tamaño, fuerza y apetito voraz consolidan firmemente su legado como uno de los depredadores más formidables que jamás hayan existido. Pero cuando se caza en aguas prehistóricas, la fuerza bruta no siempre es suficiente. Por eso, el Leviatán probablemente estaba equipado con un respaldo formidable, una ecolocalización de clase mundial. Como todas las ballenas dentadas, tenía una gran cuenca supracraneal, una cavidad en el cráneo que probablemente albergaba un órgano de espermaceti. En los cachalotes actuales, este órgano está lleno de aceite y cera y desempeña un papel vital en la producción y el enfoque del sonido. Para el Leviatán, esta estructura habría sido fundamental para la navegación, la detección de presas e incluso posiblemente para comunicarse o aturdir objetivos con estallidos sonoros intensos. Dado el tamaño anormal de su cuenca supracraneal, el órgano de espermaceti del Leviatán probablemente era gigantesco. Algunos investigadores especulan que podría haber sido capaz de detectar presas a una distancia de hasta 14 campos de fútbol, una ventaja colosal en el mundo del océano, a menudo turbio
y de baja visibilidad, y se pone aún mejor o peor, dependiendo de tu perspectiva. A pesar de estar compuesto por cera y aceite, materiales que parecen blandosel, órgano era sorprendentemente resistente cuando se combinaba con la grasa corporal circundante y la estructura ósea del cráneo. Esta durabilidad transformaba la enorme frente del Leviatán en algo mucho más aterrador, un ariete viviente. Existe razón para creer que esta arma incorporada pudo haber sido la herramienta principal del Leviatán para iniciar sus ataques. Esta idea proviene del comportamiento de los cachalotes modernos, conocidos por embestir e incluso hundir barcos balleneros no con sus dientes, sino con sus cabezas. Algunos de esos barcos pesaban más de 200 toneladas. Si sus descendientes más pequeños podían hacer eso, imagina el impacto de un Leviatán embistiendo. En definitiva, esto no era simplemente un depredador, era un monstruo marino en toda regla, armado con mandíbulas capaces de triturar huesos, dientes que desgarraban carne, un sonar de alta potencia y un cráneo reforzado como una bola de demolición. En la vasta historia de los cazadores oceánicos, el Leviatán se alza solo en la cima. Hay todas las razones para creer que el Leviatán rara vez estaba solo, ya que las pruebas sugieren que esta colosal ballena era un animal social, muy parecido a los gigantes marinos actuales. Nuestra comprensión se basa en la observación de ballenas modernas, la mayoría de las cuales son notablemente gregarias, formando manadas que recorren los océanos juntas. Los cachalotes, en particular, exhiben esta estructura social, con hembras y sus crías agrupándose en clanes matriarcales, mientras que los machos adultos a menudo se reúnen en manadas de solteros de tamaño y edad similares. Imaginar un grupo de Leviatán deslizándose por los antiguos mares es algo que sobrecoge, pero este formidable depredador no era el único titán que merodeaba esas aguas. Compartía su reino con el legendario megalodonel, tiburón más grande jamás conocido. La idea de que ambos superdepredadores coexistieran, compitiendo por la supremacía dentro del mismo nicho ecológico, ha cautivado tanto a paleontólogos profesionales como a aficionados. Aunque no existe prueba directa de que el Leviatán y el megalodón se enfrentaran alguna vez, el debate sobre cómo podrían haber sido esos encuentros sigue siendo intenso y apasionante. El megalodón pudo haber disfrutado de ciertas ventajas, sobre todo su tamaño descomunal. Algunas estimaciones sitúan a los individuos más grandes unos cuantos metros por encima del Leviatán y con un peso superior a las 100 toneladas. Su fuerza de mordida no era menos que aterradora, medida en unos impresionantes 180 y 2000 newtons, muy por encima incluso de la del poderoso T-Rex. Con semejante potencia, el megalodón podía, en teoría, atacar a cualquier ballena, apuntando a colas o aletas vulnerables o lanzando emboscadas desde las profundidades. Sin embargo, la historia no se resume solo en tamaño y fuerza. El Leviatán, al ser más liviano, habría sido más rápido y maniobrable, capaz de evadir ataques con agilidad, especialmente si se toma en cuenta su sonar avanzado. Si el Leviatán solía moverse en grupos, las probabilidades se inclinaban aún más a su favor. Tan solo un trío de Leviatán maduros podría superar en peso al megalodón más grande, representando una amenaza colectiva formidable. Un ataque coordinado por varios Leviatán sería un escenario de pesadilla para cualquier adversario, sin importar su tamaño. También es importante señalar que el megalodón promedio no era un gigante de 100 toneladas. El análisis de más de 500 dientes sugiere que la mayoría alcanzaba aproximadamente 10,5 metros, 34 pies, de longitud, lo que reduce considerablemente la diferencia de tamaño. Para complicar aún más las cosas, nuestro conocimiento del tamaño máximo real del Leviatán es limitado, ya que solo disponemos de un puñado de dientes y un único cráneo. Aún así, ambas criaturas reinaban como depredadores ápice, perfectamente capaces de infligirse daño catastrófico entre sí. Por esta razón, es probable que los enfrentamientos directos entre ambos fueran raros. El riesgo de una lesión grave superaba con creces cualquier posible recompensa. Los depredadores modernos muestran una cautela similar, evitando con frecuencia a rivales que podrían representar una amenaza seria. Hay excepciones. Por ejemplo, se sabe que las orcas cazan tiburones blancos, aunque normalmente apuntan a ejemplares juveniles en lugar de adultos completamente desarrollados, que son significativamente más pequeños que las orcas mismas.
Es plausible que el megalodón y el Leviatán compartieran una dinámica similar, depredando a los jóvenes en lugar de arriesgarlo todo contra adversarios maduros. Por supuesto, pudieron haber ocurrido confrontaciones por alimento o territorio, pero si éstas derivaron en luchas épicas o simplemente en la retirada de uno de los animales, queda a la imaginación. Lo que sí está claro, sin embargo, es que el Leviatán y el megalodón lograron compartir los océanos durante casi 5 millones de años, sin llevarse mutuamente a la extinción. En lugar de ello, ambos encontraron formas de prosperar, y el Leviatán en particular se labró un nicho impresionante por sí mismo. La evidencia fósil confirma que este depredador ápice estableció un bastión en las regiones australes del planeta, especialmente cerca de las costas de Perú y Chile. Si se toman en cuenta hallazgos menos certeros fósiles que probablemente, aunque no con certeza absoluta, pueden atribuirse al Leviatán, su posible distribución se extiende hasta América del Norte e incluso llega a las lejanas costas de Sudáfrica y Australia. Dentro de estos paisajes marinos tan variados, el Leviatán parece haber preferido las aguas someras y bulliciosas de las bahías costeras. Estas aguas rebosaban de mamíferos marinos, especialmente de otras ballenas, desde cachalotes pigmeos y delfines hasta ballenas barbadas, orcas antiguas, marsopas, ballenas con colmillos y otros depredadores formidables como el acrophyseter. Pero las ballenas no eran las únicas habitantes de estos ecosistemas vibrantes. Peces se deslizaban entre las corrientes, pingüinos se zambullían tras sus presas, focas y tortugas marinas descansaban o nadaban, cocodrilos marinos merodeaban en las profundidades e incluso un perezoso acuático compartía el hábitat. Los tiburones también eran abundantes, no solo el formidable megalodón, sino una gran variedad de especies, incluyendo tiburones jaquetones, macos, tiburones vaca, tiburones tigre de arena y el icónico gran blanco. Con tantos cazadores feroces tiburones, cocodrilos y ballenas ráptoras, el territorio que el Leviatán llamaba hogar no era para los débiles de corazón. Durante millones de años, aproximadamente entre 9,9 y 5 millones de años atrás, el Leviatán dominó estas aguas peligrosas, viviendo desde finales del Mioceno hasta comienzos del Plioceno. La época del Mioceno en particular ha intrigado a los científicos por haber producido depredadores acuáticos de tamaño tan colosal. La respuesta radica en parte en la calidez de esa era, que provocó una explosión de diversidad mamífera tanto en los océanos como en la tierra, incluyendo a nuestros propios parientes lejanos. Presas más grandes y mares más cálidos crearon el escenario perfecto para que evolucionaran gigantes como el Leviatán, ya que la abundancia de presas voluminosas hacía viable la existencia de un superdepredador de tal magnitud. Este equilibrio perduró hasta el inicio del Plioceno, pero con el tiempo, el Leviatán desapareció del registro fósil. Su desaparición, como la de muchos gigantes prehistóricos, se cree que está relacionada con el enfriamiento del planeta. Pero la historia es más compleja que una simple caída en la temperatura oceánica. A medida que el clima de la Tierra se enfriaba y las capas de hielo se expandían, estas removían el lecho marino, provocando un auge en el zooplancton, alimento para las ballenas barbadas, que a su vez crecieron hasta alcanzar tamaños colosales. Estas ballenas gigantes se volvieron cada vez más difíciles de cazar para el Leviatán, lo que puso una presión enorme sobre sus poblaciones. La caída del nivel del mar también pudo haber aislado a grupos de Leviatán en bahías, amenazando aún más su supervivencia. Y como si estos desafíos no fueran suficientes, aparecieron delfines depredadores del grupo Globicephalinae, aumentando la competencia. En conjunto, estos cambios superaron incluso a esta imponente ballena, llevándola finalmente a la extinción. Aunque es tentador lamentar la pérdida del Leviatán, quizás su ausencia haga que nuestras playas sean un poco menos intimidantes. Aún así, imaginar un encuentro cercano, desde la seguridad de un gran barco, por supuesto, tiene su propio encanto. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los mares antiguos. Hasta la próxima.